Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Seguimos conversando con Mauricio Salazar, el colombiano que se propuso participar en las competencias de ultradistancia más importantes del mundo. Estábamos hablando de esta experiencia en la Florida, pero recientemente estuvo compitiendo en una que me parece increíble, y es la que se realiza en la Costa Brava, en Cataluña. 23 kilómetros nadando, Mauricio. ¿Cómo, por Dios, un ser humano soporta esto? Yo también me lo pregunto porque no es fácil. Sí, eran unas competencias que eran supremamente, o sea, es una prueba que es muy difícil para los nadadores. Y los que van son nadadores supremamente experimentados. Sí. Entonces, para mí, estaba años luz de lo que yo pensé o pensaba que era capaz. Esta competencia termina como resultado de la cancelación de nuestro intento de cruzar el Estrecho de Gibraltar. Sí, hay que decir que usted estaba programado para cruzar el Estrecho de Gibraltar, usted fue programado para eso, pero las condiciones climatológicas fueron las que hicieron cancelar. Así fue, por todo este tema eso coincidió con los huracanes que había pues, acá en América. Igual allá estaba el clima supremamente loco y ahí se une el Mediterráneo con el Atlántico, entonces las condiciones climáticas son más complejas aún. Y estuvimos 7 días intentando o buscando la autorización para poder hacer la travesía. No lo logramos y fue una experiencia pues muy difícil porque yo soy muy consciente de que lo que estoy tratando de hacer es difícil, entonces las probabilidades de fracasar, por decirlo de alguna manera, son más que las de lograrlo. Son pruebas muy exigentes. Estoy preparado como para fallar en el intento. Si yo doy todo y me tienen que sacar en una ambulancia porque no di más, digamos que siento que estoy preparado para que eso pase y soy consciente de que puede pasar. Pero habernos tenido que ir de allá sin siquiera intentarlo fue un golpe muy fuerte. Y lo que decíamos es, bueno, si estamos tratando de decirle a la gente que uno no se debe rendir, que hay que luchar a pesar de las dificultades, ¿cómo nos vamos a volver de acá sin siquiera intentarlo? O sea, eso fue como lo que nos volvió a encarrilar y a encaminar en buscar un reto adicional para poderlo enfrentar. Cuando se da de la Costa Brava y yo lo empiezo a estudiar, no me daba por ningún lado. O sea, la matemática me decía que no tenía cómo hacerlo. Llevaba casi ya 3 semanas en Europa sin entrenar de manera adecuada, claro. Por lo que estábamos era esperando hacer el cruce. La alimentación cambia mucho y pues estaba ya más pesado, porque también el agua, como es tan fría, tenía que subir unos gramos en grasa para poder aislar mejor la temperatura. Tenía la fatiga de la espera y esa ansiedad de cada día que te decían, no, mañana no puedes nadar, mentalmente te fatiga mucho. Entonces, cuando yo veía pasar de 17 kilómetros, que es el Estrecho de Gibraltar, a 23, era una distancia gigante. Más todo esto que te cuento, finalmente pues tomamos la decisión y dijimos, mejor morir en el intento que devolvernos sin haber hecho nada, y esa fue como la consigna que tuvimos. No, yo siendo realista decía, es muy difícil lograrlo, las probabilidades son muy bajas, pero finalmente se dieron las cosas y pues una travesía de 10 horas y media, donde pues finalmente pues metimos la banderita de Colombia en un grupo de solo 47 personas en el mundo que la han logrado. Yo leía una crónica, le contaba de un participante de esta competencia en otra edición, y contaba y comparaba, es decir, todas las experiencias que vivía, y le decía a un amigo, mientras tú sales a tu oficina, yo estoy saliendo a nadar, cuando tú llegas a almorzar, yo apenas estoy empezando, cuando regresas a tu trabajo. Es decir, es que contemos, 10 horas es más de la jornada de trabajo de una persona. Fue una competencia atípica hasta para ellos, en el sentido de que ese día la organización hizo unas pruebas de en qué sentido debíamos nadar. Son 2 islas, entonces teníamos que mirar si, por decirlo así, de izquierda a derecha o derecha a izquierda para ir con la corriente a favor, porque es una distancia muy larga. Cuando hicieron las mediciones, tomaron la decisión y de ir, digamos que de izquierda a derecha, que fue de Formigués a Medes. Finalmente resultó ser la decisión equivocada, y durante prácticamente
9 horas de las 10, 8 horas y media estuvimos con corriente en contra. Las primeras 7 horas fueron un infierno porque estuvieron la corriente en contra y estábamos nadando. Mi plan era nadar más o menos a 3 kilómetros por hora. Ese es como un buen ritmo para ese tipo de travesías, pues para una persona como yo, que no es un nadador así experimentado. Íbamos nadando a 1.6, o sea, casi a la mitad de la velocidad. Entonces, estaba ya sin energía, estaba muerto. Realmente esas primeras 7 horas fueron muy complicadas y adicional a eso, digamos que las condiciones de estar tantas horas en el mar son muy difíciles. Y mi equipo, eran 2 grupos de 5 nadadores, un experimentado que salió pues y volaba, pues no lo vimos 2 minutos y sí. Chao. Y el nuestro, a la hora 5, ya se habían retirado los otros 4 y quedé solo. Y el problema que fue uno de los golpes duros es que ellos eran nadadores más fuertes y más experimentados que yo. Entonces yo dije en ese momento, bueno, si estos se retiran, ¿qué me espera a mí? Tal vez esa sensación de que yo no había venido desde tan lejos a montarme a un bote y a retirarme en la mitad de la prueba hizo que siguiera y toda esa preparación mental que he tenido y que he tratado de sacar adelante me ayudó a seguir y a seguir y a seguir hasta que llegué a un punto donde había que dar una vuelta en un risco. Ese giro lo hice, me demoré más o menos 2 horas haciendo algo así como 2 kilómetros. O sea, estuvo una cosa de locos, muy complicado. Y cuando llegué allá estaba ya llorando. Lloraba, me dolía todo, ya no tenía energía. Y como estaba nadando contracorriente, la lógica que yo tenía era, o sea, prefiero llegar a ese risco y que me recojan en el bote. Y para mí eso ya era suficiente reto, porque era una cosa, eran 7 horas ya, llevamos apenas 11 kilómetros creo, y nos faltaba pues la mitad, un poco más. Y finalmente haber llegado ahí fue lo que marcó la diferencia, porque ahí me quedé cogido de una pared, de una roca que había, llorando como 10 minutos y recuperándome, y en ese momento vinieron muchas cosas a la cabeza. Te vienen las personas que quieres, las personas que te han acompañado, las personas que te siguen, y todo eso hace que recuperes como esa energía y esas fuerzas para poder seguir. Ese fue como el momento más crítico, y a partir de ahí tomé la decisión de seguir hasta donde me sacaran. Yo decía, tal vez no voy a llegar porque ya había consumido toda la energía que tenía, y finalmente se fueron dando las cosas. La corriente nunca paró, pero bajó mucho la intensidad de ahí en adelante, fue bajando poco a poco, hasta que llegó un punto en el que íbamos a 5 kilómetros, 4 kilómetros, y el capitán del bote me dijo, uno para 1 minuto cada hora para hidratarse y comer. Entonces te tiran desde el bote la caramañola y la comida que vas a consumir, y me dijo, Mauricio, quedan 4 kilómetros y ya los otros 3 llegaron. Entonces yo le pregunté, ¿cómo así que 3? Y me dijo, sí, ya los demás se retiraron, eres el último que queda en el agua. Entonces yo ahí ya me miré con Verónica y eso fue una emoción, como decir, o sea, claro, ya se veían las islas, estaban todavía muy lejos, se veían chiquitas, pero se veían, y en ese momento nos llenamos eso le dio la eso es que no tenía, como un rebote. Sí. Y en ese momento toda esa ilusión de todo lo que hemos sufrido para poder llegar ahí, porque la gente a veces ve solo el día de la carrera, pero llevamos 6 meses preparándonos. Entonces cuando nos dicen, listo, quedan 4 kilómetros, todavía quedaba luz del día, porque si se va la luz te recogen y quedas descalificado. Empezamos a nadar y finalmente terminamos la travesía. Los otros 3 nadadores eran del grupo de élite, me cogieron casi 1 hora y media de ventaja, claro, pero para mí eso era una eternidad. No, pero, claro, pero ellos me decían al revés, ellos me decían, es increíble porque pues tú no eres nadador, y eso más me llenaba de felicidad, y fue finalmente una experiencia maravillosa. Usted todo el tiempo que nos ha estado contando todo esto, ha hablado de ese mensaje que le quiere dar a los seguidores y a las personas que están en todo este proyecto, y hay que decir que ese proyecto está en su pecho. Ese nombre que estamos viendo ahí, sí. Reborn Today, es parte de ese proyecto. ¿En qué consiste? ¿Quiénes son esos seguidores y por qué se le ocurrió esto?
Cuando me inscribí al Ultraman, la gente se empezó a interesar mucho por el tema. Decían, pues, está loco, un aficionado que, pues, como pues, esa carrera es imposible. Yo mismo lo pensaba, o sea, a mí me parecía también que era imposible en su momento. Pero la gente se empezó a interesar mucho, me empezaban a escribir, me empezaban a dar apoyo de manera súper espontánea. Fue una cosa muy bonita, pues yo no lo tenía en ningún plan. Para mí esto era un tema simplemente personal. Y en la medida que eso se fue dando, nos dimos cuenta que no era solo el apoyo que nos daban, sino que también lo que estábamos haciendo de alguna manera era como un empujón para que cada uno se atreviera como a enfrentar sus propios retos. Y decidimos entonces darle como una cara, mi hermano y yo, Felipe, que él es publicista, buscamos un concepto para poder compartir el mensaje y compartir la experiencia. Simplemente es una especie de comunidad en la que ese concepto de renacer, que es este Reborn Today, consiste en que cada persona se puede convertir en lo que haya querido. No necesariamente es no deportista, en el deporte, no, para que nada. Sueñe ser un pintor, no sé. Por supuesto, el que ha querido tocar música, el que ha querido ser un chef, el que ha querido toda su vida hacer algo y no se ha atrevido, el mensaje es que se puede. El mensaje es que no importa ese punto de partida, como te decía ahorita, que es algo de lo que... Esa es una de las razones que más nos frena. Pues sí, Mauricio estaba viejo para el deporte, no había practicado nunca un deporte de esos, estaba escogiendo las carreras más difíciles del mundo. Y a pesar de eso, lo único que yo tenía era ganas de explorar hasta dónde podía llegar. Y eso mismo es lo que le tratamos de compartir a los demás. Y una frase que me gusta mucho cuando usted habla de todos estos retos es: no importa qué tan loco sea su sueño o cuál sea su punto de partida. Sí, yo creo que hay que atreverse y de eso se trata Reborn Today, de que somos personas comunes, no siempre la inspiración tiene que venir de Cristiano Ronaldo, de James Rodríguez, sino que nosotros, las personas comunes, también hacemos cosas chéveres y cosas extraordinarias que pueden darle una manito al que está al lado para que tome la decisión de enfrentar su propio reto. Ahí está, Mauricio Salazar, que ha logrado encontrar esos retos que le llenan de satisfacción, por supuesto que lo hacen sentir más vivo, así que el mensaje es para todos: nunca es tarde para empezar, no importa qué es lo que nos gusta, todos los sueños pueden hacerse posible. Mauricio, gracias por compartir con nosotros esta experiencia de vida. Muchas gracias a ti y invitar a todas las personas a que nos sigan en redes para poderles compartir los retos que vienen. Claro que sí, van a ver ustedes, por supuesto, todo el mensaje y todas las redes en que pueden seguir a Mauricio y a Reborn Today también, por supuesto, para compartir todas esas experiencias. De verdad, mucha suerte en todos esos Ultraman que vienen de aquí en adelante. Muchas gracias, María, por compartir este espacio conmigo. Claro que sí, gracias a ustedes por su sintonía. Los invitamos a quedarse con nuestra programación aquí en City TV, Tu Mundo Aquí. Entrevistas con María Beatriz.